Bienvenidos a aquellos que nos están viendo Facebook live stream desde sus casas. Esperamos que esto sea una bendición oyendo la palabra de Dios exponida. And also welcome those that are here with us this morning, y bienvenidos todos los que están aquí esta mañana para oír la palabra de Dios. I will ask you to go with me to Acts chapter 18. Vayan conmigo a Hechos capítulo 18. Acts chapter 18. And I want to kind of go through verses 23 through 28. Y quiero revisar estos textos, versículos 23 al 28. I want to share with you an important life. I think that God has put models for us as examples to follow, because they follow Christ. They were godly, and these are models that God has put in Scripture so that we may be able to follow them and to see what it looks like to live a life that is for Christ, to see what it looks like denying yourself and carrying your cross, to see what it looks like to be a true disciple of our Lord Jesus Christ, a true follower of Jesus Christ. Esta mañana vamos a estar viendo versículos 23 al 28, y quiero que veamos aquí que Dios pone a estas escrituras aquí por alguna razón. Pone a gente modelo para nosotros, pone ejemplos para nosotros, para que podamos nosotros seguirlos, porque ellos siguen a Dios. Nos pone estos modelos a nosotros para poder nosotros ver y seguir ese ejemplo, para que podamos ver cómo se mira vivir la vida cristiana, para saber cómo se mira vivir y negarte a ti mismo, cargar tu cruz y seguirlo. Cómo se mira ser un seguidor de Cristo, cómo se mira ser un discípulo de Cristo Jesús. Y esta mañana quiero que veamos eso en las vidas de Aquila y Priscila. I want us to see these examples in the life and this model of the life of Aquila and Priscilla. The life, the model, el modelo y la vida. And so, in our last Sunday, we saw in our study that Paul, after he completed the second missionary journey, verse 23 here, tells us that after spending time there in Antioch, we don't know exactly the number of time or the number of days or months that he stayed there, but he went there and he reported what he had done in his missionary trip and what God had done in the missionary trip. So that's what Paul was doing, but now we see that he decides to go back and encourage the faith of the disciples. Pero vemos aquí, hermanos, en el versículo 23, aquí en Hechos 18, 23, vemos que Pablo, después de cumpliendo su segundo viaje misionero, llega a Antioquía y ahí se reporta y comienza a reportar, da reporte de lo que había pasado en su viaje misionero. Ahí él se quedó un tiempo, no sabemos qué tanto fue el tiempo, pero lo que sí sabemos es de que él pudo reportar lo que Dios estaba haciendo en esta gente, en la iglesia nueva. Y luego después Pablo decide de volver a caminar en los lugares que andaba antes, de irse a otro viaje misionero, al tercer viaje misionero, y para ir a animar a los discípulos, para ir a animar a la gente de Dios. And so we see this, vemos esto aquí en el 23. So his third missionary trip, he came back following the same path that he had before, but this time, instead of heading northwest, God led him and allowed him to head west to Ephesus. Y ahora Pablo se va a su viaje misionero, el tercer viaje misionero, y él comienza la misma ruta que siguió antes, nomás que en lugar de irse al norte-oeste, Dios lo dejó irse al oeste para que pueda ir a la iglesia de Éfeso. Okay, so he goes there, and Luke gives us a detail here in these verses 24 through 28, y aquí Lucas nos da un detalle, el detalle de lo que pasó en versículos 24 al 28. What happened in Ephesus during this time? ¿Qué es lo que pasó en Efesios en este tiempo? Remember that Paul had gone to Ephesus before, and he preached in the synagogue once, and then he left, but he left there two pillars: the ministry and the marriage of a Christian couple named Aquila and Priscilla.
Y aquí Pablo sabemos que él ya había ido a Éfesos y vemos que él no se quedó por un largo tiempo. O sea, al contrario, predicó en la sinagoga una vez y luego después se fue. Pero cuando se fue, antes de irse, dejó ahí plantados a Aquila y a Priscila. Dejó a esta pareja, este matrimonio hermoso, los dejó ahí para plantar esta iglesia allí. Aquila and Priscilla would lay the foundation for the gospel there. Aquila y Priscila dejaron la marca de dejar una fundación ahí para el evangelio, Let's read verses 24 through 26. Vamos a leer versículos 24 al 26. And it says this, y esto es lo que dice. Dice, now a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus, and he was an eloquent man, competent in the scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and he taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in synagogues, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him and explained to him the way of God more accurately. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. And so we see here that we see the beginning here in a story also of their ministry. Aquí vemos el principio de lo que pudieron hacer como ministerio. Apollos was originally from Alexandria. Apolo era originalmente de Alejandría. Vemos eso, que aquí vemos el comienzo del ministerio de él igualmente. Alexandria was a very, very high volume in Jewish people during this ancient time. Alejandría era un lugar donde había mucha gente judía. It was an ancient city, a great city. Era una ciudad antigua, una ciudad grande donde ahí había mucha inteligencia, mucho aprendimiento. There was a lot of intelligence and there was a lot of learning. There was a lot of learning there. It was known for the largest library. Era conocida como la biblioteca más grande del mundo, right? It was the largest library in ancient world, en el mundo antiguo. As a matter of fact, we know that a group of about 70 devout Jews translated scriptures from Hebrew to Greek there. That's how intelligent and well-learned they were and educated. It was a place of learning, right? It was a place of learning. Este lugar, Alejandría, era un lugar donde había mucho entendimiento. Ahí existía la biblioteca más grande en el tiempo antiguo, ¿verdad? En el mundo antiguo. Era la biblioteca más grande que retenían ahí. Era un lugar de educación, un lugar de aprendimiento. E incluso ahí eran 60 judíos se juntaron y pudieron traducir las escrituras de hebreo a griego. Entonces ahí vemos la capacidad de esta ciudad, de donde venía Apolos. You can kind of grab where Apollos was coming from, right? The background that he had, lo que tenía él, de dónde venía él. And it's obvious that from what we see here that he had the ability. He had abilities, y vemos aquí que él tenía habilidades. He had the ability to preach boldly. Tenía la habilidad de verdaderamente predicar valientemente, ¿verdad? Confiadamente. He was well educated. Era un hombre que era muy buen educado. Both in scripture, here's the deal, he was educated in scripture and in public discourse, ¿verdad? Él estaba educado. Y quiero que entiendan esto, estaba educado él en las escrituras.
muy educado él en las escrituras y en la discursa pública. Él estaba educado para hablar públicamente en la discursa pública. He was also marked as we see here, él también estaba marcado, tenía una marca él, conocida, un atributo, si acaso podemos ponerlo de esa forma. He had an attribute, if we can put it in that way. It says, he was an eloquent, continent, he instructed. It says, verse 25, and being fervent in spirit, right? Dice que, aquí dice en el versículo 25, que él era siendo de espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente, ¿verdad? He would speak boldly, right? The things, the scripture. Las escrituras, lo que él tenía. So he was marked by that. He's the type of man that, of course, we would love to have in any church, right? Era un tipo de hombre que pues nos gustaría tener en nuestras iglesias, que salgan hombres así de nuestras iglesias. Those are the type of men that we want coming out of our church. He was very powerful in what he knew about Jesus. Él era muy poderoso en lo que sabía de Jesucristo. But the problem was that he was only familiar with the teachings of John the Baptist. Pero el problema era de que él nomás conocía las enseñanzas de Juan el Bautista. Okay? But what he knew, he was a very powerful speaker. Pero lo que él sabía y conocía era una persona que predicaba poderosamente. Poderosamente. Paul even shies away from him. Pablo hasta le da un poco de vergüenza con él. He comes to say, hey, listen, I'm not as eloquent. I'm not like Apollos. Apollos is in another level. Pablo hasta dice, yo no soy elocuente así como Apolos, lo pone de ejemplo. Le dice, oye, no, yo no estoy en el nivel de Apolos. So he preached with power what he knew about Christ, except he only knew the teachings of John the Baptist. So él enseñó y predicaba con poder, hermanos, pero él nomás entendía las enseñanzas de Juan el Bautista. Well, here comes Priscilla and Aquila. Pero aquí viene Priscila y Aquila. They heard about him and they went and heard him. Oyeron de él y fueron y lo escucharon. So, how do you deal with him? ¿Cómo vas a confrontarlo? ¿Cómo vas a ayudar a este hombre? We still have to deal with those things in the ministry today. Todavía tenemos que nosotros confrontar o tenemos estas situaciones en el ministerio hoy en día. What do we do with people that are obviously zealous for the Lord and have great abilities? ¿Qué hacemos con la gente que obviamente son celosos por el Señor y tienen gran habilidades, but they also show a need to be enlightened in the preaching and teaching, pero enseñan tener una necesidad de ser iluminados en las predicaciones y las enseñanzas que están haciendo? It's not easy to do, no es fácil hacer. This is a man that is educated. Este es un hombre que está educado. This is a man that is educated in the scriptures. Es un hombre que está educado en las escrituras. He's already an educated man. Ya es un hombre educado. But Priscilla and Aquila show us a pattern to follow in these situations. Pero Aquila y Priscila nos enseñan aquí cómo poder estar y estas situaciones, cómo poder lidiar estas situaciones. Look at what it says in verse 26. Mira lo que dice en el versículo 26. The second part, la segunda parte. It says, they took him and explained to him the way of God more accurately. Dice que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. You see, after Priscilla and Aquila heard Apollos, they met with him privately and instructed him beyond the teachings of John. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo conocieron y lo tomaron a un lado privadamente para poder instruirlo más allá de las enseñanzas que él ya tenía. They didn't correct him in public, no lo corrigieron en público. Because he was not teaching a blasphemy, porque no estaba enseñando una blasfema. He wasn't teaching a blasphemy, no necesariamente estaba enseñando una blasfema.
They avoided correcting him in public because they didn't want to undermine him and his future ministry. Evitaron poder corregirlo en público porque no querían dolerle, ¿verdad?, su ministerio futuro, no querían lastimar su futuro ministerio de él. Apollos was teaching as John. Apolos estaba enseñando como Juan. The truth about being prepared for the coming of the Messiah, que era la verdad de estar preparados para el Mesías que viene. So he wasn't teaching blasphemy. So no estaba enseñando blasfema. And by taking him aside and teaching him privately, they helped Apollos to become even more effective in his ministry. Tomándolo a un lado privadamente y enseñándolos, ayudaron a Apolos a poder él ser más efectivo en su ministerio. This is a married couple doing this. Esta es una pareja, un matrimonio haciendo esto, hermanos. Es bíblico. They were exhorting to edify. Estaban exhortando, estaban confrontando. They were confronting. They were exhorting to edify, para edificar, para ayudar, to help. That's biblical. That's what the church does. Eso es bíblicamente, eso es bíblico, es lo que hace la iglesia. That's why there's a lot of false teaching out there, because nobody says anything. Por eso hay muchas predicaciones falsas, porque nadie dice nada. But here we see this. They're not preachers or pastors or deacons. We don't see that. We see them as deacons in the sense of service. No son pastores, no son diáconos. Son diáconos en el sentido de servicio. Pero es una pareja, un pilar cristiano haciendo la gran comisión. But this is a pillar, it's a marriage that are doing the Great Commission. Making disciples, teaching, haciendo discípulos, enseñando. That is what they're doing, eso es lo que están haciendo. Imagine, we don't see the education that they had, but what they did have was the Holy Spirit, and Apollos needed that. No tenían educación que veamos, pero lo que sí tenían era el Espíritu Santo que los guiaba en la palabra de Dios, y era algo que le faltaba a Apolos. Era algo que le faltaba a él. Now, blasphemy is something that is very serious. La blasfema es algo que es bien serio. Doctrinal error, error doctrinal, es algo serio. And it may need to be rebuked publicly, and I would rebuke it publicly, and I have. Y es algo que se debe de exhortar públicamente si es necesario, y yo lo he hecho. Si hay una doctrina de error que peligrosa. A person that is innocently ignorant like Apollos was is a different story. Pero una persona así como Apolos, que estaba ignorante sin su culpa, era la manera de hacerlo, es ayudarle, tomarlo a un lado. Private instruction, una instrucción privada, that they may become more effective, para que sean más efectivos en su ministerio. Apollos was, as it says, competent in scripture. Apolos era, como dice la palabra, era competente en las escrituras, hermanos. It's hard, es duro. But yet, guess what Apollos had? Why was he so powerful after this? ¿Por qué era tan poderoso después de esto? Because he had something that a lot of pastors, that a lot of leaders, that a lot of Christians that have been in the Christian life for a long time didn't have. He was teachable. He was teachable. He was humble. ¿Y por qué Apolos pudo ser poderoso después de esto en su ministerio? Fue poderosísimo en su ministerio que Dios le dio. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que nos falta es lo que Él tiene, lo que Él tenía. Lo que le falta a muchos pastores, a muchos diáconos, a muchos líderes, a muchos cristianos que ya tienen años y años en la cristianidad, un corazón enseñable. Un corazón enseñable, hermanos, un corazón humilde. The man that does not continue to grow will die. El hombre que no continúa a crecer se va a morir. We must not ever think it's going to take an eternity for us to know God and experience God. What makes you think you're going to figure everything out in this lifetime? Nos vamos a tomar una eternidad para conocer a Dios, hermanos. ¿Quién nos hace pensar que vamos a saberlo todo en este lado de la vida?
I praise the Lord that I'm still learning. Le doy gracias a Dios que todavía estoy aprendiendo, hermanos. Praise the Lord. Tells us a lot about a man being teachable. Nos enseña mucho de un hombre tener un corazón enseñable. Apollos was teachable, and that is the way he became a mighty preacher of the gospel in Ephesus and in other cities. Apolos era un hombre que tenía un corazón enseñable, era un hombre enseñable, y eso es lo que lo hizo hacer un gran predicador del evangelio en Efesios y en otras ciudades. Aquila and Priscilla were pillars in the church that would lay a foundation for the gospel there. Y Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, eran pilares en la iglesia que hicieron y pusieron la fundación para el evangelio allí en esa iglesia y en muchas otras iglesias. You know, I've always been intrigued with this couple. Yo siempre he estado muy interesado, muy intrigado en esta pareja. This has been a couple that me and my wife looked for to be in our young Christian walk. How should we be discipled? What should we do? And this is a couple that God has put in the scriptures to help us follow, because they follow Christ. Esta es una pareja que yo siempre hemos estado, yo y mi esposa, intrigados con ellos, porque nuestras cuando éramos jóvenes, parejas jóvenes cristianas, necesitábamos ese ejemplo, y cuando vimos estas parejas nos quedamos, aquí está el ejemplo que debemos de hacer. This is before I was a pastor or a deacon, because it doesn't matter. This is the attribute you bring as a pastor and a deacon or a leader. No era pastor, no era diácono, no era líder necesariamente, pero estos atributos los traes, los tiene que tener un líder, un pastor y un diácono. We wanted to be a support and a blessing to the pastor. We didn't want to be a blessing because they wanted us out. We wanted to be a blessing because we were edifying and encouraging the church. Nosotros no queríamos hacer una bendición porque nos querían que nos fuéramos. Queríamos ser una bendición al pastor. Queríamos ser una bendición a la congregación, para edificar a la congregación. And so we learned a lot, and we are still learning a lot, y hemos aprendido mucho y aprendemos mucho todavía de esta pareja. We see that they didn't look for the spotlight. Vemos que ellos no estaban buscando la luz que se les pusiera en ellos. We see that they weren't looking for titles or positions. Ellos no buscaban títulos o posiciones. They didn't look for the pulpit to speak and to be the center of attention. No esperaban ellos el púlpito o la audiencia para que ellos fueran el centro. They didn't look for things to do that they liked to do. They did whatever was necessary to do, no matter what it was. No buscaban ellos hacer lo que ellos quisieran hacer, sino estaban dispuestos a hacer lo que sea necesario, lo que se necesitaba hacer. They weren't complainers, no eran gente que se quejaba. They were mature in Christ and in the learning and in the scripture, because otherwise they would have never been able to teach a man like Apollos. Si no eran maduros en las escrituras, eran maduros en su matrimonio, si no, no hubieran podido ellos exhortar y enseñar a Apolos. We see that encouraging marriage that is a pillars, those type of marriages are pillars. Those type of marriages build a generation. Esos tipos de matrimonios, esos tipos de pilares hacen una generación y otra generación, hermanos. Hacen una fundación para el evangelio que siga a la otra generación. They do a foundation so the gospel can continue into the next generation. And this is what we still need today: strong marriages, living strong, beautiful examples. Eso es lo que necesitamos: ejemplos, matrimonios fuertes, viviendo unos ejemplos hermosos. One of the best things that I see in our church, una de las mejores cosas que veo en la iglesia, one of the best things that I strive and I look forward in my marriage, una de las cosas de que es mi meta y le pido a Dios que me dé mi matrimonio, es ver parejas así, couples like this. My brothers Reyes, los hermanos Reyes,
You see them together, los ves juntos en el ministerio. You see them together in the ministry. Praise the Lord. Gloria a Dios. We have examples in our church today. You just got to look. Tenemos ejemplos en nuestra iglesia hoy en día, nomás que tienes que comenzar a ver. I pray that my years of marriage is with my wife and my spouse by my side in the ministry. Le pido al Señor que si me da la larga vida, que sea así con mi esposa a mi lado en el ministerio juntos, para la gloria de Dios. My family, my children, I'm stewards of. But the ministry of God continues. They will build their life. Mis hijos y todo lo demás, ellos van a hacer su vida un día. Eso es algo hermoso y soy mayordomo de eso. Pero el ministerio de Dios continúa para siempre, hermanos, hasta la fecha que Dios te vaya a llevar. And so I praise the Lord that we have and we can build upon that at Loma Alta Baptist Church. Y le doy gracias a Dios que tenemos ese tipo de matrimonios aquí, ese espíritu de matrimonios, y que podemos construir y se están construyendo esos tipos de matrimonios aquí en Loma Alta, hermanos. Qué hermoso futuro para la generación que viene si Dios nos da tiempo, hermanos. Pero el tiempo es movernos ahorita, hermanos. El tiempo de construir tu vida en Cristo, que sea el centro de tu vida, es hoy. The time is here, though. If God permits us, what a great encouragement to the generations to pass on to the generations. But the time is not. We got to construct that. We got to build that today in our lives. The time is now. El tiempo es hora. They encouraged others in the faith. Animaron a otra gente en la fe. Paul, as a pastor, this was his pastoring his first church. Pastor era, Paul was the first pastor of this church. Pablo era el primer pastor de esta iglesia. He stayed there longer than most of the times that he would stay. Se quedó ahí mucho más tiempo porque él andaba después de misionero. Then he became a missionary. But what an encouragement this pillar couple was for Paul, that he needed to have pillars that he could trust and would be impactful. Qué bendición era para el pastor Pablo, hermanos, que necesitaba pilares así, que podría tener confianza en ellos, que podían ser impactantes en la iglesia. He left them in charge, los dejó ahí, que cuidaran. No envenenaron, no chismearon, pararon firme hasta doctrina falsa, hermanos. They didn't poison, they didn't gossip. On the contrary, they stopped in protecting the church from any false doctrines. They didn't wait for the pastor. They didn't wait for the leader. No esperaron al pastor, no esperaron al líder. They were the church. Ellos eran la iglesia. They had an obligation to protect the church. Tenían una obligación de proteger a la iglesia, hermanos. Marriages that were mature and marriages that were Christ-like is what we're looking for. Queremos estos tipos de matrimonios maduros, estos tipos de matrimonios que se parecen a Cristo, que queremos duplicar, hermanos. Queremos duplicar eso. I look at the generation before me that is still alive, they're still so useful. We need to use them. Yo miro, este es el secreto, yo miro a la generación de antes, que ya han vivido, ya han experimentado, ya han tenido la experiencia. Todavía son útiles, todavía los necesitamos, porque podemos ver cosas en ellos donde yo puedo decir, yo quiero eso, Señor. Yo quiero ese ministerio, yo quiero ese matrimonio, yo quiero estar así. We need them, we need that type of marriage. Necesitamos ese tipo de matrimonio, nos anima, nos ve y decimos, Señor, yo quiero eso, yo quiero tener eso. Yo quiero tener ese tipo de vida, donde puedo seguir ministrando. No puedo decir hasta cuando mi pelo se haga blanco, porque ya está, pero es parte del pastorado. Right? I can't say that, when I get there and become gray-haired, but I'm already gray-haired. That's part of the pastorship. But
But praise the Lord, gloria a Dios. That deserves double honor, se merece doble honra, hermanos. Se merece eso en Cristo. They deserve that in Christ. And we see that Paul does that. Y vemos que Pablo hace eso. These are the pillars that will lay the foundation for the spreading of the gospel in the church. Estos son el tipo de pilar que van a ser la fundación para el futuro, para que el evangelio pueda ser predicado en la iglesia. And I think we really can learn from their example today. Y yo pienso que podemos aprender de este ejemplo hoy en día. They are worth pursuing, they are worth pausing and looking at their life. Ellos se merecen que tomemos una pausa y podamos ver su vida. And so this morning I just want to give you some insight of for us to be encouraged to see how we should live. Esto es para animarnos y tomar una pausa y ver sus vidas, para ser animados, ver cómo debemos de vivir. Listen, if you're single, this applies to you. Si eres soltero, esto te aplica. You know what you're building before you build it. Ya sabes lo que quieres construir o edificar antes de que lo hagas. This is for all of us. We can take characteristics from this. Esto es para todos nosotros, no importa tu situación. They had the characteristics of Tabitha. Tenían los característicos de Tabita. A widow, una mujer viuda que era impactante igual. She was impactful the same. We need the Priscilas and the Aquilas and the Tabithas. Necesitamos las Tabitas, los Priscilas y matrimonios como Priscila y como Aquila. Go with me real quick to Romans. Just the next book es el libro que sí. Romans 16, Romanos 16. Oh, Pastor, you're lifting them up so much. Oh, los estás levantando mucho, Pastor. Let's see what Paul does. Vamos a ver lo que dice Pablo. Go. Here we go. Verse 3, versículo 3. Greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. He starts with a greeting to them first. Comienza saludando primero a ellos, hermanos, ¿eh? Did he not love the rest of them? No amaba a los demás? He did. But they deserved double honor for the work that they were doing in Christ, pero se merecían doble honra por el trabajo que hacían en Cristo. Why? Because he wanted people to see, look, this is what Paul said, do not follow me because I follow Christ. ¿Qué dijo Pablo? Síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Paul was pointing at them because they followed Christ, and he's saying, you guys follow them. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Sí, como síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Ahora está diciendo, síganlo a ellos porque ellos siguen a Cristo. Son un ejemplo. And this is what he says, y esto es lo que dice. Dice, who risked their necks for my life, to whom not only I give thanks, but all the churches of the Gentiles give thanks as well. Greet also the church in the house. Greet my beloved Epaphroditus, who was the first convert to Christ in Asia. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ni pastores tienen ese saludo que les dio Pablo. Not even pastors have that greeting that Paul just gave this married couple. Eh? We want a lot of chiefs, but don't want to be Indians. Is that politically correct? I'm sorry if it is. It's just an example. No sé si esto está correcto políticamente, ¿verdad? Pero como se dice el dicho, ¿verdad? Quieren muchos jefes y no muchos indios. No todos quieren ser indios. But in the kingdom of heaven, the first will be last and the last will be first. Pero en el reino de los cielos, el primero será el último y el último será el primero, hermanos. And we see here that
all the churches of the Gentiles were giving, Paul's saying, hey, I send you greetings from all the churches, from the Gentiles. Y mira lo que les dice Pablo, y no nomás yo, pero todas la iglesia y el cuerpo de los gentiles, de las iglesias de los gentiles te mandan saludos. Wow. What type of life did they have? ¿Qué tipo de vida tenían? What impactful life they had? ¿Qué vida tan impactante? So many people out there trying to be pastors and trying to be leaders and trying to start their own churches. Mucha gente ahorita trata de ser pastores, estos jóvenes tratan de ser pastores, tratan de ser líderes, abren iglesias. You know, de todas las iglesias no se hace una de las que están abriendo. You know, you got a lot of churches, you can't even make one. Nobody wants to submit, nadie se quiere someter. And they're never going to be recognized. I'm sorry, nunca los van a ser reconocidos. They're going to spend their whole life chasing something. Van a estar toda su vida siguiendo algo. But these people were working with whatever God gave. Y esta gente estaba trabajando con lo que sea que Dios les dio. They didn't care. You made them deacons or pastors, they were fine. You made them leaders. You made them whatever you did, they were ready to do it. A ellos los podías hacer diáconos, pastores, los podías hacer limpiadores, lo que sea, ellos estaban listos para servir. Can you imagine that? Imagínense, hermanos, qué ánimo. These people just like you and me, gente como yo y tú, sea en la iglesia, pilares, pillars, the behind the scenes, aquellos que están detrás de las escenas, hermanos. This epistle would be read out loud to the Roman church. Esta epístola sería leída a la iglesia de Roma. That's where they were originally from. Eso era de donde ellos eran originalmente. Paul mentions the importance and the honor of Christ they deserved when he spoke to them. Y aquí Pablo los menciona y menciona la importancia de honrarlos en Cristo Jesús porque lo que hacían ellos para la iglesia. The church would hear this. La iglesia lo oída, they would see Paul greeting, and it would be heard, and it would be an encouragement testimony, I'm sure, to Aquila and Priscilla there, and to the church. Look at what you have. Don't take it for granted. Y estoy seguro que cuando Pablo leían esta carta que Pablo mandó a la iglesia de Roma, ahí estaban ellos, Aquilas y Priscila, estoy seguro que era un ánimo para ellos también, y era un ánimo para la iglesia. Pablo, no lo tomen a la ligera lo que tienes, la gente que tienes, la predicación que tienes, la enseñanza que tienes. The first two people that are greeted is Priscilla and Aquila, an important married couple in the first century church. Los primeros que fueron saludados fue Priscila y Aquila. Una pareja importante en el primer siglo de la iglesia, hermanos. Amen. Amen. This is what I've been trying to do for 10 years here in this church. Eso es lo que has tratado de hacer por 10 años en esta iglesia. You see, I was raised in a church where there was just a lot of women, and there's nothing wrong with it. But where were the men? Where were the families? Where were the marriages? Yo crecí en una iglesia, hermanos, donde había muchas mujeres, que no tienen nada de malo, pero ¿dónde estaban los varones? ¿Dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los matrimonios, hermanos? Y la iglesia siempre con números bajos, así 3, 4, 5 personas, hasta ahorita, 3, 4, 5 personas. Las iglesias ahorita hispanas, bautistas, son de 15 a 25 personas, eso es lo normal. The Baptist churches, the Hispanic, español, ¿verdad? The Hispanic Baptist churches today, the average congregation is 15 to 25 people.
And these churches have very few. Why? Because we need to build pillars. We need to disciple. If a church is not discipling, we're not going to have young generational people. Si la gente no está discipulando, no vamos a tener esa generación joven, esa generación de matrimonios, hermanos. And so now I look and we see marriage couples and we see single Tabithas. Vemos en la iglesia ahora a parejas casadas y a Tabitas solteros, viudos, solteros, lo que quieras ponerle. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. That's what we're trying to do. Eso es lo que queremos hacer. I mean, what a blessing for the Pastor Paul to show the power of being a real true Christian. Qué bendición, hermanos, que el pastor Pablo pudo enseñar la bendición de someternos y ser obedientes, hermanos. We see in Acts chapter 18 that Paul meets this wonderful Jewish marriage in Corinth. Vemos en Hechos 18 que Pablo conoce a este matrimonio hermoso. Los conocen en Corintios. Aquila and Priscilla and Aquila had been expelled from Rome. Aquila y Priscila fueron ellos expulsados de Roma. So they were in Corinth, por eso estaban ahí en Corintios. And according to historians, the emperor Claudius expelled them because there was an uproar with the Jews because of Jesus Christ, and there was all these riots going on. And he didn't want to deal with it. He wanted peace. So whether you were a Jew for Christ or you weren't, he kicked everybody out. Y de acuerdo a los historiantes, los de la historia, el emperador Claudius, en Roma había un alboroto con los judíos por Cristo. Y él quería paz. So dijo, ¿sabes qué? Si eres judío que crees en Cristo, no crees en Cristo, todos los judíos se me van. Y los corrió a todos. Y los expulsó a todos. Fights were breaking out. Había peleas, burning, quemacenses, destruction. Ellos sabían algo de lo que está pasando ahorita, hermanos. Y esto no es nada comparado con lo que ellos pasaron. They know something about what's going on right now in the riots. And this is, what we're going through right now doesn't compare to what they were going through. But they still live the Christian life. There's no excuse. Pero todavía aún así vivieron la vida cristiana. No hay excusa. Claudius died in the year 54. Claudius se murió en el año 54. And when he died, his legacy died, and they started to let the Jews back into Rome. Y cuando él se muere, su legacía se muere, sus reglas se mueren, y después comenzaron a dejar que los judíos volvieran a entrar a Roma. Priscilla and Aquila did not have it easy. Priscila y Aquila no la tenían fácil. But apparently God had always blessed them financially. Pero aparentemente Dios siempre los bendició financieramente. You see, no matter where you go, there's going to be God's people. There are going to be some people that are going to be blessed to move the cause of the kingdom. No importa a dónde te vayas, a qué iglesia te vayas, siempre Dios va a levantar a parejas y a gente financieramente para que el reino de Dios siga adelante. So we can see that Priscilla and Aquila had some degree of wealth. Podemos ver que Priscila y Aquila tenían un grado de dinero, ¿verdad? As indicated in Paul's greeting, así como lo indica en el saludo que hace Pablo. Church in their house, dice que tenían en Roma también casa. They had a house in Rome too. And they had a big house, y era una casa grande. It sustained a large church. Podía aguantar una iglesia grande. They didn't have buildings. Ellos no tenían edificios en ese tiempo. Because God didn't say go build buildings, He said go make disciples. No había edificios así como los que tenemos ahora, porque Dios nunca les dijo vayan y hagan edificios. Les dijo vayan y den el evangelio. They met there to worship. Ahí es donde alababan y tenían compañerismo.
So they had to have a large enough house to accommodate the people, the groups. Tenían que tener una casa suficiente grande para acomodar a toda esta gente. Priscilla and Achilles had a large enough house to host the gatherings in the for the Roman Christians. Y ellos tenían una casa suficiente amplia para poder invitar y abrir su casa para la gente cristiana de Roma. They were people that were blessed, eran gente que eran bendecidas. You can see that they were giving blessings from God and they gave what God gave them. They were givers and God would continue to bless them. Y podemos ver que ellos fueron bendecidos por Dios y todo lo que Dios les daba, ellos bendecían a la gente. Ellos eran dadores y por eso Dios les continuaba a bendecir. You see, you can never outdo God. Nunca puedes dar más que Dios. You try to give God, He's going to outdo you. Tú le tratas de dar, Dios te va a dar más de lo que tú le puedas dar. Now, the reason for Paul's greeting is because Priscilla and Achilles had been fellow workers, y la razón que también Pablo los saluda es que también eran ellos compañeros del trabajo en Cristo, in Christ. And it says, for they risk their lives for me, their necks. Dice, arriesgaron sus cuellos, sus vidas por mí. We don't know what the couple did to save Paul, but obviously they saved his life. No sabemos lo que hizo esta pareja para salvar la vida de Pablo, pero obviamente, de una forma, salvó la vida, literalmente, de Pablo. Somehow, they gave their life for him. Pusieron su vida a riesgo para Pablo. Paul worked side by side with him because they were tent makers. And they were also a very instrumental part of the apostles' work of discipleship. Ellos también vemos que trabajaron con Pablo trabajó con ellos tenían su negocio de hacer carpas y también ellos fueron instrumental en el apóstol Pablo para el trabajo del discipulado en las iglesias. Priscilla and Achilles played a very important role also in explaining Christ to Apollos, y vemos que Aquila y Priscila fueron instrumental en explicarle a Apolos a Cristo. Apollos after that, he made impactful cases for salvation through Jesus to many people en Cristo Jesús. Apolos después de eso hizo casos muy fuertes para Cristo, para mucha gente. And so we see that clearly Apollos was influenced by the teachings of Priscilla and Achilles, y vemos claramente aquí que Apolos fue influenciado mucho por las enseñanzas de Aquila y Priscila. This tells us the importance of our own discipleship efforts. Esto nos dice la importancia de nuestros propios esfuerzos para el discipulado. Whether we are teaching our own children, our friends, or others, someone we teach might end up teaching and impacting thousands of people. The word of God will not come back void. Be obedient, and God will use your life mightily. Hermanos, eso nos enseña a nosotros nuestros esfuerzos del discipulado. Si estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros amigos o a otra gente, alguien que estemos enseñando, puede ser esa persona que las enseñanzas que les dimos pueden con eso en Cristo Jesús impactar por miles de gentes, hermanos. Cuando somos obedientes, Dios usa tu vida poderosamente. We need a bad model couples living in pathful lives through their marriage. Necesitamos esto lo necesitamos desesperadamente, parejas que viven una vida impactante en sus matrimonios. It's for the sake of our own children and our own marriages. They're going to copy your marriage. Are you okay with that? Necesitamos parejas piadosas en Cristo, necesitamos matrimonios fuertes, impactantes para esta generación, pero también para sus propios hijos. Ellos van a ser igual como tú. ¿Estás contento con eso? Que tu matrimonio de ellos sea igual que el tuyo. I think even if we live a great life, we want them to be even more Christ-like. Aunque vivamos una vida buena, hermanos, yo creo que nosotros no vamos a estar satisfechos, vamos a querer que los hijos todavía vivan una vida más impactante para el Señor. Amen. We can see many worthy lessons to be learned and to be followed. Aquí podemos ver muchas lecciones que podemos aprender y seguir, especially by Christian marriages, especialmente los matrimonios cristianos.
Very quickly, I want to show you just a few points and then I'll end the sermon. Ya bien rápidamente quiero enseñarles unas cuantas cosas y aquí acabo. We can clearly see that Priscilla and Aquila overcame hardship together. Podemos ver claramente que Priscila y Aquila pudieron sobrepasar tiempos difíciles juntos y unidos. Ahí te das cuenta de todo. That's where you can find. When trouble comes in your marriage and you fight and you're separated by that, you already know where your foundation is. Cuando vienen los tiempos duros financieros o como sea que vengan y la pareja se separa y pasan estos tiempos separados, los separa eso, ya sabes dónde está tu vida. But you see, hard times came and they went through them together. Los tiempos difíciles vinieron y ellos pasaron todo eso juntos, hermanos. Juntos. I mean, they had to leave their home, their city, where they built everything. Tenían que dejar su casa, su ciudad, donde hicieron todo, hermanos. Los corrieron de Roma. They kicked them out of Rome. They were business people. Ellos eran gente de negocio. Ellos tenían su negocio. They had their work, their trade, lo que ellos hacían y los corrieron. It was not easy to change your place of residence. No es fácil nomás que te cambien tu lugar de donde vives. Especially when they force you, especialmente cuando te forzan a hacerlo. They needed to go make ends meet. Ellos necesitaban ir a ver cómo le hacían para poder vivir. You see, today material needs are very different. They make us send our wives to work full-time jobs, and then we build some wealth. We make ends meet and more. Then it's very hard for us to stop. And then we become used to the lifestyle. And then all of a sudden we endanger our relationship with our marriage and with God. There's a danger in material gain. We got to be careful. All of us, myself. Lo que pasa ahora es que ahora el hombre, cuando se ponen difíciles las cosas, así como ellos, para poder ponerte al corriente, mandamos a nuestras esposas a trabajar tiempo completo. Y luego ya cuando ya llegan las cosas bien, nos acostumbramos a una vida y seguimos haciéndolo y todos trabajamos tiempo completo y somos negligentes en nuestro matrimonio y en Dios. Hay peligro, no es malo, pero hay peligro en ganancia material. Some Christians can fall into sacrificing their lifestyle for their relationship in their marriage. Unos cristianos pueden caer en sacrificar sus estilos de vida por su relación en su matrimonio. En la casa, en el hogar, in the home. Aquila and Priscilla got through tough times together, and when they got on their feet again, they pursued the ministry. Aquilas y Priscila fueron y pasaron tiempos difíciles, pero cuando llegaron otra vez a sus pies, persiguieron el ministerio. No si quisieron hacer más, no quisieron más, persiguieron el ministerio. They worked together, trabajaron juntos. The Bible said that they had the same job, they had the same business, dice la Biblia que tenían el mismo trabajo, trabajaban juntos. But they also had the same ministry, not a separate one. Pero tenían el mismo ministerio, no un ministerio separados, hermanos. Whatever my wife's ministry is my ministry. El ministerio de mi esposa es mi ministerio. El ministerio mío es el de mi esposa. We're one. Somos uno, hermanos. And that's what we see here. Y esto es lo que vemos aquí. They worked together at one. They overcame material difficulties. Ellos pasaron dificultades materiales y ellos las sobrepasaron juntos. They worked for Christ. Trabajaron para Cristo. This wonderful couple knew how to work together. Always, esta pareja maravillosa sabían cómo trabajar juntos siempre. They were also givers. Ellos eran también dadores. And it resulted in God giving them. Y resultó en que Dios siempre les daba.
No matter if it was in Rome or Corinth or Ephesus, they were blessed and they kept their houses always open and welcoming. They used their house for the Lord. Y no importa si era en Roma, si era en Corintios, si era en Efesios, siempre Dios los seguía bendiciendo porque abrían sus hogares, abrían sus casas, siempre haciendo bienvenida a la gente, discipulando, hermanos. You live for Christ. Does your house, does your car, does your things, does your time, does your treasure live for Christ too? ¿Vives tú para Cristo? ¿Tu casa vive para Cristo? ¿Tus carros viven para Cristo? ¿Tu cuenta de banco vive para Cristo? ¿Tu tiempo, tu talento vive para Cristo? God didn't mean for us to be choked up. Dios no lo hizo para que estuviéramos ahorcados. God blessed them. God provided what they needed to make disciples because they were really serious about the Christian life. And guess what happened? God blessed them and gave them everything, and they had no need for anything. They were blessed in abundance. Dios los bendició para que ellos podían hacer lo que Dios los mandó a hacer, es hacer discípulos. Qué curioso, hermanos, cuando hacemos lo que Dios nos hizo hacer y es ser discípulo, Dios va a poder ver todo lo necesario para que lo puedas hacer. I mean, está bien simple la fórmula, pero muy difícil, ¿verdad? It's a simple formula, but it's hard. Y Él lo va a hacer de diferentes maneras, and He's going to do it different ways. Different ways. Paul wasn't rich, but he had rich friends. Pablo no estaba rico, pero tenía gente rica alrededor de él que buscaban el reino de Dios. That would look for the kingdom of God. So that's why Paul never needed anything. And he knew how to work with his hands. Y por eso Pablo no necesitó nada y también él sabía cómo trabajar con sus manos. They opened their home. Abrieron su casa. Abrieron sus corazones. They opened their hearts. In Ephesus, they took Apollos in. En Efesios, ellos tomaron a Apolos. Priscilla and Aquila heard him. Ellos lo oyeron y fueron y quisieron. Lo discipularon. They discipled him. Their home was open for Apollos in 1 Corinthians 16. La casa de ellos estaba abierto también para Apolos. Lo vemos en 1 Corintios 16, 19. Look at that real quick. 1 Corinthians 16, 19. 1 Corintios 16, 19. Again, look at what happens. Mira otra vez. This couple in Romans, in Corinthians, los vemos en todas las iglesias, en Romanos, en la iglesia de Corintios. Los vemos esta pareja en todo. Did you ever notice that? ¿No lo has notado? Here's the greeting. Aquí está el saludo. The churches of Asia greet you, Aquila and Priscilla. Greet your heartily in the Lord with the church that is in their house. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. El Señor, el corazón que tenía. Imagínate, hermanos, las iglesias de Asia. This is one couple. Esta es una pareja, no. In any place, their house, their resources, their talent, their time was open for people of God's work. En cualquier lugar donde estaban, sus casas, sus recursos, su talento, su tiempo estaba abierto para la gente de Dios, para el trabajo de Dios. You see, they gave when they were poor and going through hard times. Ellos dieron cuando estaban pobres y estaban pasando por malos tiempos. It didn't matter to them. Eso no les importaba a ellos. That's the difference. Esa es la diferencia. God blessed them. Dios los bendició. We can see that they were a missionary couple. Ellos eran una pareja misionera. Wherever God sent them, they were obedient. Donde sea que Dios los mandó, fueron obedientes. If they were kicked out by Claudius, they went there. If they were left in Ephesus for Paul so that they can plant a church, they did it. Si fueron corridos de Roma para ir a Corintios, ahí se pusieron a trabajar en Corintios. Si Pablo los dijo, ¿sabes qué? Vénganse en Efesios a plantar una iglesia, con gozo lo hicieron, hermanos.
They stayed and they preached the way of the Lord, and to plant churches se quedaron, predicaron la manera del Señor y plantaron una iglesia. They did it how? Together. God blesses a marriage that is together. Have you gathered that? ¿Cómo lo hicieron todo eso, hermanos? Juntos, unidos, como uno. Dios bendice a los gentes que están unidas, hermanos. There were couples that taught people the gospel. Ellos enseñaban el evangelio. They were a marriage that was united, even risking their lives for other. Eran gente unida hasta arriesgando sus vidas por otros, hermanos. I mean, sus vidas también estaban dispuestos a arriesgarla. ¿Tú crees que ellos andaban cerrando iglesias con el coronavirus o con estos alborotos que están pasando, hermanos? Seguían hasta la muerte. Y no nomás, pero daban sus vidas por otros. Dieron su vida por su pastor, por Pablo. These people were not just giving and doing all of this. They were risking their own lives for other people. Do you think they would be paralyzed with a coronavirus or with riots and things like that? These people preached throughout everything. They even risked their own life for Paul, their pastor, for other Christians, para otros cristianos también. They were a marriage that loved each other because they loved God and they loved the work of the gospel above all. Era una pareja, un matrimonio que se amaban uno al otro porque amaban a Dios y el trabajo del evangelio arriba de todo lo demás, hermanos. Aquila and Priscilla showed mutual respect for each other, y Aquila y Priscila enseñaron un respeto mutual entre ellos mismos. Respeto, respect. They didn't have a problem who was first or who was not. Ellos no tenían problema de quién era quién primero, quién no. Because if you look at the Bible, sometimes Priscilla's name is first and sometimes it's second. And si miras a la Biblia, en veces el nombre de Priscila sale primero y en veces sale segundo. They didn't care. No les importó. They respected each other. Se respetaba el uno al otro, hermanos. They worked together, they were dedicated in cooperation, trabajaron juntos y estaban dedicados en la cooperación. Cooperaban. They worked together. And it was beautiful and fruitful. Trabajaron juntos y era algo hermoso con mucho fruto. Their ministry had a long-term effect in the church. How effective will your ministry be when you're gone? El ministerio de ellos tenían un efecto largo en la iglesia. Más de cuando se fueron. ¿Qué efecto vas a tener tú cuando te mueras? We're still talking about them today and they're still ministering to me and my wife. Todavía estamos hablando de ellos ahora y todavía están ministrándome a mí y a mi esposa. They are never noted, listen, they're never noted as being public speakers or those that were in front in the ministry. Ellos nunca los vemos, nos los damos que fueron habladores públicamente, enseñaban, obviamente, grupos, estudios, me imagino, pero nunca vemos que ellos fueron gente que estaba hablando en público o eran los que estaban enfrente del ministerio or they were in front of the ministry. They appeared to be people that served in the background and trained, discipled and supported others. Eran gente que vemos que sirvieron atrás de las cortinas, entrenando, discipulando y animando y ayudando a otros. But yet, they're mentioned. Pero aún así, son mencionados. And God did that on purpose. Y Dios lo hizo eso a propósito. You might not get an attention here, but all you need is His attention. A lo mejor no vas a agarrar atención aquí, pero todo lo que necesitas, hermanos, es la atención de Él. Amen. Es todo lo que necesitas. They serve as an example and an important reminder that every ministry in the church, including those that are behind the scenes, are important. Y esto nos recuerda y nos da un recordatorio muy importante que todos los ministerios en la iglesia, incluyendo los que están detrás de la cortina, son importantes. Mira, hermanos, alguien tiene que tener la cámara, medio social, para que podamos nosotros sacar estos videos y la gente oiga la palabra de Dios. Somebody's got to hit the camera, hit the AV, do whatever they're doing so that we can send the message of Jesus Christ. Praise the Lord.
The ministries behind the scenes, los ministerios detrás de las cortinas. Somebody has to wipe down and disinfect the benches, the pews. Alguien tiene que, detrás de las cortinas, alguien tiene que coordinar todo eso y limpiar, desinfectar los asientos después de aquí. Every ministry behind the scene, todo lo que se hace por afuera, todos los ministerios detrás de las cortinas son importantes y pueden impactar poderosamente. All the ministries, even behind the scene ministries, are important. They can impact tremendously. Listen carefully. Quiero que escuchen esto. The main factor that allowed Apollos to become a powerful preacher was discipleship, the discipleship he received from Priscilla and Aquila. Hermanos, quiero que escuchen esto. El centro factor que ayudó a Apolos a hacerse un poderoso predicador en Cristo fue el discipulado que recibieron de Aquilas y Priscila. That's why I will die up here saying we need to disciple. All of us are called to disciple because it impacts, it works. It works because God says it works. Y por eso hasta la muerte voy a estar de este púlpito y decir, vayan y hagan discípulos, discipulan. Todos somos llamados de discipular una forma u otra. ¿Por qué? Porque trabaja. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. You could be discipling just a small group and that group will go and turn the world upside down. Puede estar discipulando nomás un grupito chiquito, hermanos, y ese grupito va y voltea el mundo al revés. Just be obedient. Ser obediente. Let God give the increase. Deja que Dios haga el crecimiento. God commands us. And we have to be obedient. And when we are, God works powerfully in you. Eso es un mandato de Dios para comenzar, hermanos. Y tenemos que ser obedientes. Y cuando somos obedientes, Dios hace maravillosos, poderosos el trabajo en sus vidas. My prayer this morning is that God may help us all behave in our marriage for the cause of the gospel. Y mi oración esta mañana es de que Dios nos ayude a todos a comportarnos en nuestros matrimonios por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pies. Let us stand. Father, we thank you for your mercy and your love that you give us through the body, through the church, Father. That's why it's very important, it's very biblical. The church is one of the things besides the Holy Spirit and your word and prayer that perseveres us to the end. You've made the church be that instrument as well, Father, to persevere us. We need the church. You've given us instructions of the church. And we're so thankful and grateful, Father, for this church and the people in this church that are working for you, Father, that are encouraging, that are lifting the burdens so the gospel can be preached, Father. So we don't worry about other things, but we just worry about preaching the word of God, praying the ministry of discipleship, Father. Thank you for those that work behind the scenes to make that happen here at our church. And we're thankful for the ones that you will raise, Father. We're thankful, Father, for the encouragement that you bring us, because everything we just said right now, you know, we point to you. You're the center of it. You're the one that moves all of that, Father. Everything that they were doing was for you. That should really grab our attention and see why would these people do all of that for you, is because they valued you like you deserve, Father. You are the center of their lives. And Father, we need to learn and understand, Father, that is our calling today, Father, as a church, as a body of believers, that our lives is about you, Father, not about anything else, but it's about you, Father. And being obedient, Father, to send out the truth, to send out the gospel, the good news, Father, so that people can know you and come to you and be saved, Father. Thank you, Father, for your Son, Jesus Christ. Thank you, Father, for the resurrection, Father, for the cross. And everything we do, Father, and everything we preach, may it be for your honor and for your glory. Señor, gracias, Señor, te damos, Señor.
por tu cuerpo, por tu iglesia, Señor. Señor, sabemos, Señor, que tú has escogido instrumentos para perseverarnos hasta el fin, Señor. Parte es el Espíritu Santo, las Escrituras, la oración. Pero parte de ese instrumento, Señor, que has escogido para perseverarnos hasta el fin es tu iglesia, tu cuerpo, Señor. La iglesia es clara, Señor, que no podemos vivir afuera de ti, de tu iglesia, de tu congregación. Tú has instruido tu iglesia, Señor, a edificar uno al otro, Señor, a vivir en una comunidad, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, en esta iglesia Loma Alta, Señor, que has levantado gente, Señor, que puede levantar las cargas necesarias, Señor, para que se pueda predicar y se pueda concentrar nomás la predicación de tu palabra, de tu enseñanza, del discipulado, Señor. Gracias que tienes gente que se dedica, Señor, a hacer las cosas detrás de la cortina, Señor, para que no haya esa carga y me pueda concentrar en predicar, Señor, tu palabra, en estudiar tu palabra, orar, ir a ministrar, discipular, Señor. Gracias por tu iglesia aquí en Loma Alta, Señor, que has levantado y levantarás más gente así, Señor, para que tu mensaje sea oído, para que el evangelio sea predicado, Señor, para que la gente pueda ver la luz y venir a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por la cruz y la resurrección, Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, y que todas las vidas que vivamos sea tú el centro. Que podamos aprender que así es como debemos de vivir, Señor. Tú el centro, que todo sea para tu fin, no el fin de nosotros, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. Amén.